Muy buenas noches, hermanos, Iglesia del Señor, amigos y todos aquellos pues que en este momento y en los minutos que vienen van a ir colgándose de nuestra señal y como todos los martes pues reunidos en esta oportunidad cada uno de nosotros en casa. Sabemos que han extendido la hora de toque de queda, ahora estamos desde las 6 de la tarde en nuestros hogares. Así que bueno, es una buena oportunidad para que como hoy dar un espacio a la palabra de Dios. Sé que muchos lo están haciendo, quizás era lo que muchos anhelaban y deseaban durante tanto tiempo, pero en realidad, como dice la Biblia, los afanes de este mundo, el trabajo, el estudio, en fin, una serie de cosas que no diga que son malas, pero quieranlo o no, de una u otra manera, pues nos dejaban poco tiempo para las cosas espirituales. Y hoy que lo tenemos, aprovechémoslo. Recuerden lo que hemos venido compartiendo estas semanas acerca de la iglesia. Tenemos una gran tarea por delante, tenemos una misión que cumplir y quizás cuando termine pues toda esta etapa de cuarentena, no haya descanso para la iglesia por tanta necesidad que habrá en el mundo de oír la palabra de Dios, de orar por los enfermos, de ministrar a los pobres, a los desvalidos. Así que aprovechemos este tiempo, veámoslo pues como un periodo en el cual carguemos baterías espirituales, porque querámoslo o no, tenemos que permanecer en nuestras casas en acatamiento a lo que dicen las autoridades, pero aprovechemos lo mejor posible de tiempo. Amén. Le damos gracias al Señor por permitirnos llegar a tu hogar, a tu casa, a través de este medio. Sé que hay un número importante de personas que esperan una palabra de parte de Dios en la Biblia, que esperan pues palabra de esperanza, de ánimo. Y bueno, ciertamente es lo que la palabra de Dios pues nos da de rato en rato, porque obviamente no todo es ánimo, no todo es aliento, también hay palabra de exhortación, de corrección, y el día de hoy vamos a ver algo de ello, ¿no? El título de esta enseñanza tiene que ver con qué es lo que no debemos de hacer, ¿no? ¿Qué es lo que no debemos de hacer? Y yo quiero animarlos a todos ustedes a que vayan a sus Biblias, al libro de Éxodo capítulo 15. Libro de Éxodo capítulo 15. Vamos a leer desde el versículo Éxodo 15, 22. Y yo los animo a todos ustedes, especialmente Iglesia del Señor, a que puedan leer desde este pasaje de Éxodo en adelante, los días que vienen, para poder darnos cuenta pues de lo que Dios en realidad quiere de nosotros. El domingo estábamos hablando de los propósitos de la iglesia, uno de ellos y el más importante es glorificar a Dios, adorar a Dios, ¿no? Y bueno, también pues obviamente creer a sus promesas, a sus palabras. Éxodo capítulo 15, versículo 22. Señor, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de poder impartir tu palabra, de poder llegar a cada familia, hogar, persona que nos está viendo a través de este medio. Toda la gloria y toda la honra te la damos a ti por siempre en el Jesús. Amén y amén. Bien, esperemos pues que ya un buen número esté conectado. No olviden enviar sus saludos. Lamentablemente pues no podemos vernos, reunirnos, pero bueno, sí podemos saber de ustedes si nos escriben, si nos mandan algún saludo y nos hacen saber pues que están siguiéndonos cada semana, ¿no? Bueno, Éxodo 15, 20. La palabra de Dios dice así: E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur,
y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Y allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes, 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Como le dije, los animo a leer los capítulos que siguen, en estos días que estén en su casa. Hoy por el tiempo definitivamente no podemos extendernos mucho, pero vemos lo que sucede en este primer incidente, habiendo terminado de cruzar el Mar Rojo. ¿No? Dice la Biblia que hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto, ¿no? Y obviamente después de 3 días de estar andando por el desierto, recuerde que ellos estaban dirigiendo hacia Canaán, la tierra prometida, ¿no? Desde la salida de Egipto a Canaán, definitivamente en el medio había un desierto. Había que atravesarlo, y aquí ellos empiezan esa travesía. Sabemos que ellos no llegan a entrar a la tierra de Canaán, bueno, al menos no esa generación, sino la generación que vino después. Y vamos a ver por qué. Y todo se va a resumir en algo sencillo. Amén. Dice que el pueblo partió camino de 3 días al desierto de Sur. Y pasó algo que quizás está pasando en muchos hogares, en muchas casas, en Lima, en el Perú, y bueno, Dios sabe en cuántos países más. Dice que no había, ¿qué cosa? No había agua para beber. Y sabemos pues que el ser humano, si algo necesita más que la comida, ¿qué cosa es? Es agua, ¿no? Entonces este pueblo se encuentra ante esta necesidad vital importante, ¿no? Quizás hoy estamos dándonos cuenta de lo que realmente es importante para nosotros, al menos para poder subsistir, ¿no? No en vano la Biblia decía en Timoteo: con que tengas sustento y abrigo, estemos contentos con ello. Y quizás hoy entendamos los versículos: sustento, comida, bebida y abrigo, ¿no? Un techo que nos cobija. Si hoy supiéramos que durante estos, van a ser casi 30 días que vamos a estar sin poder salir, si nosotros supiéramos, porque en realidad no lo sabemos, ¿no? Porque hoy nos toca a muchos de nosotros vivir el día a día, ¿no? Pero si nosotros supiéramos que no nos va a faltar comida y bebida, y que vamos a tener un techo, abrigo, ¿cómo estaríamos nosotros? Contentos, ¿no? Como dice, con que tenga sustento y abrigo, estemos contentos, ¿no? Y como le digo, si supiéramos esto, estaríamos contentos. El problema es que muchos de nosotros no sabe si va a tener sustento para algunos días más. Entonces, el pueblo de Israel se encuentra bajo aquí, ¿no? Dice que ellos no tienen agua, y en el desierto, pues olvídate, ¿no? Ahí, ¿dónde vas a conseguir agua? Entonces, ¿qué hace el pueblo? Lo que nosotros no debemos de hacer. Y ahí el título de este tema. Dice la palabra de Dios en el versículo 24.
Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? ¿No? ¿Qué cosa fue lo que hizo el pueblo? La Biblia dice que murmuró. Otras versiones, murmurar, quejarse, tiene que ver con lo mismo, ¿no? Porque es hablar con uno mismo, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué decía el pueblo? ¿Qué hemos de beber? Y quizás uno está diciendo justamente eso, porque sabemos, ¿no? Por las personas que se comunican con nosotros, por lo que uno ve en la televisión, todo, que hay lugares donde definitivamente no hay agua. Y esto es alarmante, esto es preocupante. Bueno, obviamente pues tenemos pues que pedir a Dios por esta gente y en el caso de que sea uno de nosotros, bueno, ¿qué debemos de hacer? El pueblo hizo algo. ¿Qué cosa hizo? Murmuró contra Moisés, ¿no? Porque el pueblo pues dijo: tú nos sacaste, tú eres el culpable de que nos falte agua, ¿no? Quizás uno está mirando al gobierno, está mirando a sus autoridades locales, dice, ¿no? Bueno, usted nos mandó a cuarentena, ya pues, usted denos, ¿no? Miramos al presidente, miramos a la autoridad local, al alcalde, en fin. ¿Quién fue el responsable de todo esto? Y le caemos ¿con qué? Con todo. Bueno, si es así, nuestra actitud no es diferente a la que está tomando este pueblo de Israel, ¿no? Porque ellos, ¿qué hicieron? Murmuraron contra Moisés. Luego vamos a ver que más adelante, en el versículo siguiente, Moisés dice: ¿quién somos nosotros para que hablen de nosotros? Lo que uno habla, Moisés decía, lo que hablan de nosotros, en realidad murmuran de Dios, ¿no? Y cuando hablamos de autoridades, la Biblia dice que no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, nos gusten o no nos gusten, ¿verdad? Entonces, cualquier murmuración contra una autoridad es una murmuración contra Dios. No lo digo yo, no es mi opinión. Ustedes pueden seguir leyendo estos versículos en su casa y sabrán que lo que le digo es verdad. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿es la única actitud, la única reacción que uno puede tener frente a la escasez? En este caso de agua, puede ser de alimento, de lo que fuera. ¿Es la única actitud? Este pueblo murmuró o se quejó de que no tenía agua. ¿Qué otra alternativa tenía este pueblo? Alternativa tenemos nosotros. Bueno, aquí no nos dice qué otra alternativa ellos tenían, pero nosotros sabemos que había otra alternativa. Este pueblo acababa de experimentar días antes los milagros más grandes. Había visto la gloria de Dios de tal forma, ¿verdad? Había visto cómo Dios había enviado plagas a Egipto, cómo los había sacado de ahí, cómo había abierto el mar rojo y cómo prácticamente esa nación egipcia quedó en quiebra, en bancarrota, en una ruina total. Ellos acababan de ver, no solo de oír, acababan de ver el poder de Dios. Ahora están en el desierto, hay una necesidad legítima, cierta, no tienen agua, pero ¿qué pasó con ellos? Se olvidaron en pocos días de todo lo que Dios había hecho con ellos, cómo los había liberado, un abrazo fuerte. Por eso que hace algunas semanas yo les decía, no nos olvidemos de todo lo que Dios ha hecho con nosotros, de todos los milagros, de todas las maravillas que Él ha hecho en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros hijos, de todos los milagros, sea económicos, de salud, en fin, de toda índole. No nos olvidemos hoy de lo que Dios ha hecho antes, porque si lo hacemos, vamos a cometer este gravísimo error. Vamos a murmurar, vamos a quejarnos,
de la situación en la que hoy quizás nosotros podamos estar atravesando. Sé que quizás no es sencillo, no es fácil. Yo no trato de minimizar la realidad que hoy nos toca enfrentar. Pero lo que sí quiero decirte y de parte de Dios es que no cometas errores que el pueblo de Israel cometió. Recuerda que Corintio dice: estas cosas quedaron escritas para nuestro ejemplo, para no cometer las mismas equivocaciones que en este caso el pueblo de Israel cometió en ese entonces. ¿Qué hicieron ellos? Murmuraron. Hay otra cosa que podemos hacer nosotros. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? La Biblia dice en el versículo 25: y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron, y ahí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los... Pregunta: ¿es que Dios solo escuchaba a Moisés? Bueno, traigámoslo a nuestro tiempo. ¿Es que Dios solo escucha a un grupo selecto de personas? ¿Es que Dios solo escucha al pastor, al líder, al anciano, al apóstol? ¿Es que Dios solo escucha hoy a un grupo selecto de personas? Los que conocemos la palabra de Dios sabemos la respuesta: no. Dios no escucha a un grupo selecto de personas. Dios escucha ¿a quién? A todos sus hijos, a todos aquellos que se acercan a Él con su palabra, a todos aquellos que oran conforme a su voluntad. ¿Sí o no? Claro, Dios escucha a todo el que se acerca a Él en el nombre de Cristo Jesús. Y todo esto está en la palabra de Dios para los que quizás nos escuchan. Yo no estoy diciendo nada que no esté escrito. Hoy Dios escucha a todo aquel que cree en Él y que se acerca a Él en el nombre de Jesús. El pueblo murmuró, ¿y qué hizo Moisés? Oró. Entonces se podía hacer otra cosa. ¿Qué era lo que el pueblo no hizo y que debió hacer? Orar. ¿No? Seguramente pues una oración, digamos, parecida a esto: Señor, tú que nos sacaste de Egipto con mano poderosa, tú que avergonzaste a nuestros enemigos, que abriste el mar rojo, hoy te pedimos que nos des agua para beber, ¿no? Y Dios hubiese hecho lo que hizo Dios con Moisés, ¿no? Que endulzó esas aguas. Entonces, no debemos de ¿qué? Murmurar o quejarnos en esta situación. Sé que no es fácil a veces, pero es algo que está prohibido hacer. ¿Por qué? Porque eso es una afrenta al poder de Dios. Y nosotros los que creemos, se pone en duda ¿qué cosa? La capacidad de Dios de obrar a favor de ¿qué? De su pueblo, de sus hijos. Siempre hemos hablado, y yo me incluyo, y hoy todos estamos, como quien dice, en el mismo bote, ¿verdad? En la cual pues todos tenemos que ¿qué ahora? Depender de Dios. Siempre hemos hablado de depender de Dios, de confiar en Él. Bueno, pues llegó el tiempo de ya no solo hablarlo. Llegó el tiempo de ¿qué? De experimentarlo. Y como le digo, me incluyo yo, porque todos estamos en el mismo bote hoy por hoy, ¿no? Y si yo se los estoy compartiendo, obviamente pues es porque es lo que la palabra de Dios me está diciendo a mí. Ora, pide a Dios. Es más efectivo que estar lamentándose, quejándose, murmurando de aquello que nos falta. Que para Dios no hay nada imposible. Hace un rato empezó a llover, ¿no? Algunos quizás dijeron: Señor, necesitamos agua. Bueno, hay un poquito.
Amén. Necesitamos alimentos. ¿Creen que Dios no es posible de darnos alimento? Bueno, la siguiente queja, los animo a que ustedes a leer después del agua. Habían transcurrido unos 3, 4 días más y el pueblo empezó a quejarse ya no de agua. Ahora empezó a quejarse ¿de qué? De que no tenían alimento, ¿no? Lean ustedes y van a encontrar, ahí es donde viene ya el tema del maná, que Dios les tuvo que dar maná. Pero el pueblo no aprendió con la primera, ni con la segunda, porque si ustedes siguen leyendo, cuando les empezó a faltar el pan, ¿qué cosa hizo? Lo mismo. Murmuró contra Moisés, porque no tenían, ¿no? Y ellos se acordaban, ¿no? ¿Acaso no teníamos allá en Egipto cosas y todo? Tenemos que aprender de ello. Dios es, ahora sí. Les he dicho que en mi vida cristiana he sido una persona bastante práctica, ¿no? Siempre me ha gustado poner en práctica lo que dice la palabra de Dios, probar si lo que está escrito es verdad o no, y se los he contado muchas veces. Bueno, Dios puede proveer pan, Dios puede proveer agua, y si tú lo crees y se lo pides, obviamente Él lo va a hacer. En la Biblia encontramos infinidad de ejemplos, de milagros de este tipo, ¿no? Tenemos a Elías en una sequía de 3 años, como los cuerpos venían a ¿qué? Alimentarlo. Le traían carne en la mañana, carne en la... El único que comía carne en ese país. ¿Por qué? Porque obviamente pues dependía y confiaba en Dios. Ustedes se acordarán la vida de Sarepta de Sidón, una viuda que tenía solo para comer ese día y luego echarse a morir juntamente con su hijo. Pero ella se confrontó con la palabra de Dios y tuvo que decidir en comer lo último o creerle a Dios y tener para todos los días que vengan. Sabemos la historia, esta mujer le creyó a Dios y tuvo para todos los días que vinieron. Bueno, los milagros de multiplicación en el ministerio de Jesús. Como Jesús con 2 panes, 5 pececitos dio de comer a multitud de 4,000, de 5,000 personas. Es decir, el pueblo de Dios, la iglesia del Señor, nunca ha estado ajena a pruebas, tribulaciones, pero siempre ha sabido salir airosa, siempre y cuando su confianza y dependencia haya estado en ¿quién? Haya estado en Dios. Y si uno hasta aquí solo había oído de Dios, esperemos pues que terminando todos estos días de cuarentena y los días que vengan, porque no van a ser nada fáciles tampoco los días que vengan, con el hecho pues de retomar las actividades laborales, productivas, etcétera, diremos de oída, te había oído, pero ahora mis ojos ¿qué? Ahora mis ojos te ven, ¿no? Y es realmente estimulante, alegra poder escuchar de alguno de ustedes las cosas que Dios está haciendo en su vida, ¿no? Por ahí un hermano me contaba cómo algunos familiares suyos efectivamente los agarró en nada, ¿no? No habían ahorrado, bueno, creo que muchos no habían ahorrado nada, no había cómo salir a trabajar y todo, y por ahí una circunstancia, una conversación, de pronto en medio de todo ello consiguieron trabajo. Con lo cual hoy pues ellos están, bueno, afrontando esta situación, ¿no? Personas, bueno, aquellos pues que les ha tocado ese bono, bueno, qué alivio para esas personas, ¿no? Quizás ni lo esperaban, pero bueno, si su fe, su confianza estuvo puesta en Dios, bueno, les tocó. Quizás no debió tocarles, pero ahí está, ¿no? Dios puede hacer muchas cosas, ¿no? Y sé pues que este es un tiempo también en que muchos de nosotros tenemos que aprender a ser solidarios, ¿no? Y tenemos un poquito más compartir con el vecino, con el hermano que no tiene, hacer una cosa de trueque, ¿no? Yo tengo más esto, te cambio, en fin, ¿no? Y si uno tiene, bueno, gloria a Dios,
porque sé que algunos también están compartiendo de aquello que tienen con los que no tienen, ¿no? Y de eso se trata también, porque nuestra confianza está en ¿quién? Está en Dios. Y si no está, si tu confianza está en el gobierno, déjame decirte que te va a defraudar. Como quizás alguna gente se siente hoy por hoy. No me tocó el bono, la municipalidad no me trae agua. Bueno, si tu fe, tu confianza está en el gobierno, lo siento, vas a ser defraudado, muy seguramente. Si está en tus autoridades, vas a ser defraudado, seguramente. Pero hay alguien que no te va a defraudar nunca. Y es de aquel del que hemos hablado y del que predicamos siempre. Y ese es Dios. El pueblo debía, en vez de murmurar, orar. Y Dios le iba a dar agua, como hizo con Moisés. Dice el versículo 25, la parte final, dice, ¿no? Y las echó en el agua y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Amén. Hemos dicho que Dios no tienta, pero Dios sí prueba. Veamos esto, y ya lo hemos dicho también, como una prueba. Amén. Como una prueba de la cual tenemos que salir, valga la redundancia, aprobados. Amén. Que como hablamos el día domingo, que nuestra boca se llene de ¿qué? De adoración, de alabanza a ¿quién? A Dios por la vida que nos da, por la vida que tenemos, por la provisión, que quizás no pueda hacer mucho o quizás sí. Bueno, disfrútala porque es Dios quien te la está dando. Amén. Yo sé que escuchar de mucha gente que está pasando necesidad. Y por eso el día de mañana ya hemos convocado a la iglesia a un día de ayuno y oración para orar por esa gente. Porque obviamente no somos indiferentes o indolentes. Tenemos que orar. Moisés oró por este pueblo. Quizás esa gente que no conoce a Dios, que anda apartada de los caminos del Señor, bueno, ellos nos tienen a nosotros, la iglesia del Señor, para orar por la gracia, por la misericordia de Dios para esta gente, ¿no? Es lo que podemos hacer. Lamentablemente las autoridades no nos dejan a nosotros como pastores poder pues ayudar a las personas que están pasando algún tipo de necesidad. Digo lamentablemente pues porque obviamente podemos apoyar de una u otra manera, ¿no? Podemos ir a visitar quizás a personas de la tercera edad, llevarles algún víver, pero lamentablemente el gobierno no nos deja administrar las vidas de las personas ahí en sus hogares. Pero algo podemos hacer y lo vamos a hacer y lo estamos haciendo. Entonces mañana obviamente vamos a estar orando, vamos a estar ayunando por esta situación. Pero dice, y allí los probó. Y termina esta porción de la escritura de la siguiente manera. Dice el versículo 26, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Obviamente, si hoy estamos en la situación en la que estamos, me refiero pues a este confinamiento, a este aislamiento, es justamente por causa de una enfermedad que se está propagando, de un virus. Pero aquí también hay una promesa de parte de Dios. Amén. Dice que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, sus mandamientos, sus estatutos, ninguna. ¿Y ninguna cuánto es? Ninguna, pues.
ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios. Yo soy, ¿qué cosa? Yo soy Jehová, tu sanador. Obviamente, hoy por hoy nosotros sabemos que todas las bendiciones que hoy tenemos y que recibimos, no es gracias a nuestros méritos, no es gracias, como decía Pablo, no es conforme a nuestra piedad. Sabemos que es gracias a la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. A Él sea la gloria. Amén, porque es por lo que Él hizo. Amén, que hoy nosotros podemos pues confiar en su palabra y decir, y ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios enviaré a ti, porque yo soy, ¿qué cosa? Jehová, tu sanador. Tenemos que confiar en la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Tenemos que creer lo que Él hizo a favor de nosotros en esa cruz. Recordamos domingo a domingo cuando uno participa de la mesa del Señor, porque allí está todas las promesas de Dios contenidas. Todo lo que nosotros necesitamos en esta vida y en la siguiente está allí, porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Ya las tenemos, pero tienes que creerlas. Tienes que confiar. Tienes que tener, ¿qué cosa? Fe. Dios puede convertir agua amarga en agua dulce. Dios puede hacer llover hoy maná nuevamente si alguien no lo tiene. Dios puede agarrar un camión cisterna y llevarlo a la punta de tu cerro si es que no llega. ¿Qué hay imposible? ¿Qué es lo que Dios no puede hacer? Pero murmurando, quejándote, no lo vas a conseguir. Creyendo, orando, lo vas a lograr. Amén. Entonces, volvamos al 25. Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol. Y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Amén. Bueno, aquí tenemos una figura, una sombra de la cruz de Cristo, ¿no? Dice que Dios le mostró a Moisés, ¿qué cosa? Un árbol. Amén. Y obviamente, pues una cruz, ¿qué cosa es? Es una madera, es un árbol, ¿no? Maldito todo aquel que es colgado en un madero, dice. Amén. Así que lo que Dios le estaba mostrando a Moisés, podríamos decir hoy, era una sombra de lo que Cristo Jesús iba a hacer por nosotros. Bueno, iba a hacer por nosotros, y lo hizo obviamente 2000 años atrás. Dice, le mostró un árbol, agarró ese árbol y lo echó ¿a dónde? A las aguas. ¿Y qué pasó con las aguas? Se endulzaron. Y es lo que hace Cristo Jesús cuando es, entre comillas, echado a nuestra vida, cuando Él es recibido dentro de nosotros. ¿Qué pasa con nuestra vida? Se endulza también. Amén. Si estábamos amargos, ¿no? Si estamos amargados, resentidos, en fin, con una vida pues sufriendo, ¿qué es lo que hace Cristo cuando viene a nuestra vida? La endulza. Amén. Estas aguas se endulzaron. Y es lo que quiere hacer Cristo con tu vida esta noche, a ti que me estás mirando y que quizás todavía no le has rendido tu vida a Cristo. Bueno, ¿qué estás esperando? ¿No? A veces nos predican a Cristo cuando todo está bien y lo rechazamos. Ahora que las cosas no van muy bien, ¿quién nos queda? Solo aquel de quien nos hablaban. Así que yo te invito esta noche a que le puedas abrir tu corazón a Él, que le puedas entregar tu vida a Dios, porque no es el gobierno el que nos va a sacar de esto. Está tomando medidas y oremos porque tome las mejores,
que sean guiados obviamente por Dios, pero el que nos va a sacar adelante es Dios de todo ello. Si confiamos y si creemos. Así que ahí en tu casa donde tú estás, si tú nunca le has rendido tu corazón, tu vida, hazlo. Dobla tu rodilla ahí donde estés y dile: Señor Jesús, te necesito en mi vida. Quiero que como endulzaste esas aguas, tú puedas hoy venir a mí, endulzar mi vida, quitar de mí esa amargura, ese resentimiento, ese rencor, ese odio. Perdóname, Señor, y ayúdame a atravesar este desierto, porque el desierto es inevitable y tenemos que atravesarlo. Dios no nos sacó para morir en el desierto, Dios nos sacó para atravesar el desierto. Tampoco mandó un avión para llevarnos de frente a la tierra prometida. No. Dios utiliza estas circunstancias para probarnos, para saber lo que hay en nuestro corazón. Así que no te quejes, no murmures, como hablamos el domingo, agradece a Dios. Porque quizás tú estás teniendo, y efectivamente tienes mucho más de lo que mucha gente quizás no tiene. Y es suficiente razón para estar agradecido. El Señor los siga bendiciendo. Oro para que el Señor provea ese pan diario, como dice esa oración, el pan nuestro de cada día. Hoy nos toca vivir el día a día. Y era lo que en el desierto Dios quería que aprendiera el pueblo de Israel, ¿no? Porque si ustedes siguen leyendo, el maná caía ¿qué? Ahí no podía guardar pan pa' mayo, como quien dice. Ahí tenían que confiar cada día en que iba a llover maná. Quizás muchos estamos así, pero si creemos en Dios y confiamos en Dios, ese maná seguirá cayendo. Pero si confiamos en Él. Amén. Así que mis oraciones para que ese maná siga lloviendo, mis oraciones para que si es de una piedra, de un camión cisterna, cualquiera sea el método, agua llegue hasta donde tú estás. Y si, bueno, si tienes pues alimento, sustento y abrigo, ¿qué más? Estemos contentos. Obviamente vendrán mejores tiempos. Hay una tierra de Canaán, una tierra que fluye leche y miel, pero si Dios nos ha sacado antes de otras cosas, también nos sacará de esta, pero nos tiene que sacar más fuertes. Si nuestra vida cristiana ha sido así, como decimos, media flojona, bueno, tiene que salir de este tiempo fortalecido, fuerte, vigorosa, porque vamos a poder demostrar que efectivamente Dios estuvo con nosotros. Iglesia del Señor, en ayuno y oración, todos los demás que nos escuchan, Dios les ama, amén, y Él tiene un propósito para ti. El propósito es que tú le conozcas como Señor y Salvador. Dios te bendiga. Hasta la próxima.